Y a partir de hoy, los damnificados del sismo de 2017 cuentan con un nuevo andamiaje jurídico para recuperar sus viviendas. Alberto Álvarez justamente nos tiene este reporte. La Ciudad de México cuenta con una nueva ley de reconstrucción para atender a los damnificados por el sismo de 2017. Por votación unánime, el Pleno del Congreso local aprobó el dictamen que da origen a la Ley para la Reconstrucción Integral Capitalina, con la cual se abroga la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, que fue expedida por la extinta Asamblea Legislativa. Es un compromiso con los ciudadanos que se acercaban a todas nosotras, a todos nosotros, sin distinción de partido político, para exigir les ayudáramos con su problema de la reconstrucción. El problema en sus casas era grave, urgente, y era evidente la falta de operatividad del gobierno que ya salió. La presidenta de la Comisión de Reconstrucción señaló que esta ley terminará con la deuda social que tiene la Ciudad de México con los afectados por los sismos de 2017. Agregó que el gobierno cuenta ahora con más facultades para poder trabajar en favor de quienes requieren apoyo urgente. Esta ley está diseñada y planificada pensando siempre en lo mejor para los damnificados, sobre cómo atenderlos y sobre cómo solucionar lo que más necesitan y devolverles su hogar. Villalobos subrayó que también se formará un comité de grietas para atender y documentar mediante estudios específicos uno de los graves problemas que tiene la Ciudad de México, que es que su territorio presenta diversas fallas geológicas, lo que permitirá determinar las zonas donde no es factible la reconstrucción. Con imágenes de Andrés Brito, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.